Vean la prueba, sí. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al 16º Seminario de Historia Medieval organizado por la UNED de Calatayud y el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UNED. Tengo a mi izquierda a Pilar Mustiles, alcaldesa de Caspe, a José Manuel Rodríguez a mi derecha, profesor contratado doctor de Historia Medieval. Y es un verdadero honor y un verdadero placer iniciar la actividad de extensión universitaria del curso 2021-2022 de la UNED de Calatayud en nuestra querida sede de Caspe. Gracias, alcaldesa, por permitirnos contar con tu presencia y por el apoyo que brindas de una manera magnífica a la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Caspe. Bien, el curso de extensión universitaria que hoy vamos a comenzar, que consta de 2 jornadas, versa sobre el mundo caballeresco. Y para ello contamos con un claustro de profesores que han sido coordinados por el profesor tutor de la UNED de Calatayud, José Luis Cortés Perruca, a quien agradezco su magnífico trabajo organizativo. Y siendo lo importante el curso que vamos a celebrar, las jornadas que vamos a celebrar, le brindo la palabra a Pilar para que pueda dar comienzo. A continuación, José Manuel introducirá brevemente el curso y ya pasaremos a lo importante, que es las ponencias que se van a celebrar. Espero que todos ustedes y todas ustedes puedan disfrutar de este curso, estoy seguro de ello, no solamente a las personas que pueden estar aquí presencialmente, sino a los casi 190 inscritos que tenemos siguiéndonos a través de las redes y que podrán disfrutar de estos contenidos durante estas 2 jornadas. Gracias Joaquín. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a Caspe, la ciudad del compromiso. En un lugar como es mi pueblo, no podría ubicarse un seminario más propicio y más apropiado que el de historia medieval. Ustedes conocen, todos conocen la historia que nos precede en el tema del compromiso de Caspe, en el cual estamos súper orgullosos y a los que les invito en sus momentos libres para que puedan visitar nuestra ciudad y que puedan disfrutar pues, de todos, pues, tanto el Castillo del Compromiso, como la Colegiata, como todos los monumentos y todo el rigor histórico que tenemos en esta ciudad. El seminario que nos ha facilitado, el primer seminario que nos ha facilitado la UNED, que se imparta en Caspe, para nosotros es un gran orgullo. Contar con la UNED, nosotros estamos muy orgullosos de contar con tener este centro asociado de la UNED. Para nosotros la educación y la formación es fundamental y agradecerles a todos que se hayan desplazado hasta aquí para que puedan disfrutar de esta jornada que realmente, desde luego, tiene muy buena pinta, que la verdad que con mucho rigor, es un elenco de profesorado bastante interesante, bastante preparado y entonces que disfruten, que lo pasen bien, que aprendan mucho y que disfruten de nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias, Pilar. José Manuel. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes y antes que nada mis palabras iniciales tienen que ser de agradecimiento al alcalde y a la alcaldía de Caspe por acogernos, sobre todo en los últimos momentos que hemos tenido que abordar cosas, pero que nos ha acogido mucha amabilidad y por supuesto el Centro Social de Calatayud Caspe. El curso está planteado, como ya ha dicho el director del Centro Social de Calatayud, en 2 días. Es un curso sobre el mundo caballeresco medieval, que es un tema clave para entender la Edad Media a nivel occidental al menos. Y si se fijan en el programa, está dividido en 3 secciones, básicamente. Vamos a empezar con una parte más bien ideológica e institucional, luego seguiremos aspectos culturales y literarios, y acabaremos con una parte de la parte práctica del mundo caballeresco. Es imposible tocar 2 temas que afectan al etos caballeresco, pero creo que tenemos un enfoque bastante amplio. Estos seminarios corresponde a una gran tradición del Departamento de Historia Medieval de la UNED, que este año junto con el grupo de investigación de la Sociedad de los Reinos Ibéricos a la Edad Media monta este curso y esperemos que les interese a ustedes. Saben que los que nos siguen online pueden hacer preguntas por el chat. El coordinador del curso, José Luis Cortés, va a tomar nota de esas preguntas y se las formulará al final de las conferencias a cada uno de los ponentes. Y si no hay nada más, vamos a dar paso directamente al coordinador del curso, José Luis, que va a introducir la primera ponencia. Muchas gracias.
Te he dejado esto para que te pases el currículum, ¿vale? El currículum tienes ahí. Pásale tú ya. ¿Estamos emitiendo? No estoy compartiendo. ¿Emitimos ya o qué? ¿Estoy compartiendo? No estoy compartiendo, por eso digo. No están compartiendo. ¿Estamos ya, Marta? Estaba esperando por eso, digo, no sé. No, no están compartiendo, no. Abrir la pestaña de iSight y abajo. Sí. ¿Vale? En medio y compartir. Vale. Ya tienes y aquí te dejo esto para que tú pases. Ya lo tenemos. Vale. Muy buenas tardes. Siguiendo el programa, comenzamos con estas jornadas de estudio y con este seminario. Y el primer ponente es Fernando Arias Guillén, licenciado en Historia en 2006, premio extraordinario fin de carrera y mención especial en los premios nacionales. Realizó su tesis doctoral en el CSIC en 2010, obteniendo premio extraordinario. Ha tenido contactos postdoctorales en diversas universidades como la de San Andrews, Vitoria y Valladolid. Y en diciembre de 2019 obtuvo un contrato Ramón y Cajal, continuado en la Universidad de Valladolid. Es vicesecretario y miembro del Consejo de Redacción de la Edad Media Revista de Historia. Y ahora viene cuando la matan, que hay que pronunciar en inglés, y yo soy de Calatayud, entonces pues Associate Fellow de la Finger Education Academy del Reino Unido. Me ha quedado bordado. La investigación se centra sobre todo en el estudio del poder regio de Castilla durante los siglos XIII y XIV. Vas a tener un problema de Aragón, macho, porque tuvimos una guerra gorda, ahí en ese periodo. En especial, ha desarrollado cuatro grandes líneas de estudio: la importancia de la guerra en el proceso de fortalecimiento de la autoridad real, los itinerarios reales y los principales espacios del poder regio. Las formas de representación que utilizó la monarquía castellana para proyectar una imagen idealizada de sí misma y el papel de los nobles en la construcción del Estado regional y de sus conflictos con los monarcas. Yo no me enrollo más porque creo que es una ponencia muy interesante que va a plasmar fielmente lo que es la caballería de Castilla y en ese periodo de conflicto con Aragón. Bueno, creo que no nos meteremos en el conflicto con Aragón porque jugamos fuera de casa. Muchas gracias, José Luis, por toda la organización y por la amable presentación. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a la UNED, muchas gracias al Ayuntamiento de Caspe por la invitación y estoy muy contento de estar aquí. Me toca, pues, hablar de la caballería. Hablar de la caballería, además, en términos generales, lo cual es muy difícil, como vamos a ver en esta sesión. Va a ser una sesión, en cierta manera, un poco introductoria, en la que vamos a ir desgranando algunos de los temas, algunas de las ideas que se van a ver con mucha mayor profundidad en las sesiones que continuarán a lo largo de hoy y de mañana. También al final hablaremos un poquito de Castilla y nos servirá también, digamos, para volver sobre estas líneas, sobre algunos de los puntos e ideas principales que voy a plantear sobre la caballería en general. El título, bueno, sobre todo quiere mostrar la idea de lo conflictivo, que es el concepto de la caballería, la dificultad que tiene definirlo. La caballería se crea en un momento, es una institución histórica, no es atemporal, no es eterna, como los propios autores medievales muchas veces vieron, o el propio Don Quijote casi contemplaba. Y vamos a ver también que la definición de caballería, sea cual sea, que como vamos a ver, es bastante conflictiva, va a ser apropiada por diferentes colectivos en diferentes momentos, no siempre va a significar lo mismo, y no significaba lo mismo en la Edad Media, ni tampoco para los historiadores actuales significa lo mismo. Vamos a hablar también un poco del debate historiográfico sobre la caballería, sobre todo en relación a esta polisemia, a este debate, digamos, entre el carácter secular o religioso que pudo tener la institución en su origen. Y, como digo, pues bueno, tampoco quizá del todo grandes respuestas, sino que sirva también para plantear algunas de las preguntas, temas sobre los que se andarán las próximas horas. Empiezo con una bibliografía, son obras muy, a la vez generales y a la vez pilares del tema. Son bastante recientes, aunque algunas, digamos, la versión española es una traducción, a lo mejor algunos casos incluso 20 años más tarde. Tampoco me puedo entrar en detalle a especificarla,
Simplemente, bueno, quería señalar que el único artículo que hay, el de Lieberman, porque es especialmente llamativo porque, digamos, plantea, como veremos, una nueva visión sobre la ceremonia de investidura caballeresca, que, digamos, se sale de un poco de lo que era el canon historiográfico o el consejo historiográfico hasta el momento. Que claro, digo, no sé muy bien si hablar a la audiencia, hablar a la cámara, no es con excepción a usted, hablar a la audiencia. Pues bueno, tienen obras sobre todo en inglés y castellano. ¿Qué es la caballería? Realmente es interesante ver que pocos autores se han atrevido a hacer una definición de la caballería. Hay muchas veces definiciones por aproximación, tiene este y este elemento, pero tampoco es difícil hacer una definición que no sea enormemente amplia y que no empiece a tener 4 o 5 líneas y que entonces parezca, digamos, tan general que lo simplifique en exceso. Es un término sobre todo polisémico, como vamos a ver. Podemos referirnos como a un grupo social, un ordo, un estamento, clase social, también eso es discutible porque, digamos, nos hablaría, digamos, de lo permeable o lo impermeable que es este grupo, la capacidad de acceder a este grupo o no. Podemos hablar de un ideal, de una ética caballeresca, un discurso ideológico que aunaba elementos marciales, aristocráticos y cristianos y que, como vamos a ver, digamos, tampoco es uno, sino que es muy variado, diferente, aunque también, digamos, reconocible por muchos aspectos. Esta polisemia del término en castellano pues, es más difícil de abordar porque solo tenemos el término caballero, caballería. En inglés sí quizá puede hablar de esta doble diferencia con knighthood y chivalry, diferenciando pues, un estilo de vida o un grupo social de este, digamos, código de conducta, de este código ético. Complicando aún más la situación, podemos pensar que, claro, ¿cuál es la relación entre caballería y nobleza? No son exactamente sinónimos, pero sí vamos a ver que avanzando el tiempo, sobre todo en torno al a partir del siglo XIII, van a fusionarse. Quizá podemos hablar de que todos los nobles son caballeros, aunque no siempre hayan pasado por el ritual de investidura, pero no todos los caballeros son nobles. De todas maneras, esta cuestión es también debatida por los contemporáneos, porque, digamos, debatían sobre qué debía ser la caballería y si la caballería era sinónimo de nobleza, en el sentido de sangre, o nobleza en el sentido de virtud, y también historiográficamente, porque como vamos a ver, digamos, esta idea de fusión nos apunta a una interpretación de la caballería como un grupo social que nace en el siglo XI y que eso, digamos, también es discutido por algunos autores. Hablamos entonces de caballería como código ético, una serie de valores de todo tipo, como son marciales, aristocráticos, cristianos, pero hay más de una caballería, hay más de una visión de una caballería. Tampoco, digamos, hay unas visiones antagónicas, vamos a ver que hay una continuidad entre unas visiones y otras. Sobre todo, digamos, que este intento de definir la caballería refleja tensiones, refleja aspiraciones de diferentes grupos sociales, diferentes instituciones, y aquí identifico quizá los 4 principales, aunque en cierta manera es una simplificación. Por supuesto, no todos los autores aristocráticos o nobles van a tener la misma idea, no va a haber tampoco una idea unívoca de la Iglesia, pero estos 4 grandes actores, la monarquía, la nobleza, la Iglesia y la élite urbana, van a ser los que van a mostrar diferentes visiones de la caballería. No vamos a verlas todas en detalle y luego, sobre todo, cuando entremos en el caso de Castilla, veremos el peso fundamental de la monarquía a la hora de definir, reinventar, en cierto sentido, el concepto de caballería. No se cantea. A ver, ahora hemos vuelto. La caballería nace en el siglo XI. Está asociado a un término, miles, guerrero, que a partir de ese momento, aunque el concepto no cambia, San Isidoro en su momento hablaba de miles como aquel hombre entre 1000 que era elegido por sus habilidades militares, pero aunque ese concepto, como digo, no cambia, el siglo XI tiene un significado diferente. Se habla sobre todo de un guerrero, que es el término latino, pero es un guerrero a caballo. Nos habla de cambios en la forma de hacer la guerra, en la que importancia de este cuerpo, de la caballería, empieza a ser todavía más diferencial, incluso que en épocas anteriores, y también nos habla, digamos, de un componente social.
el hecho de hacer la guerra a caballo con equipamiento y armadura cada vez más caro necesita, digamos, una capacidad económica para costear todo ese equipaje. Así que también nos habla, digamos, de un grupo social elevado. No todo el mundo puede ser un miles. Y sí vemos que rápidamente en las lenguas romances este término va a empezar a ser indistinguible o asociado con el de caballería. Es interesante ver que para algunos de los contemporáneos, como Riquerio de Reims u otros autores, la idea de la caballería no es nueva, no es una institución o un concepto que se invente, que se cree en el siglo XI, sino que para ellos ha existido siempre y, por supuesto, como casi todo en el mundo medieval, tiene unos orígenes romanos. El ordo equestris, el orden de la caballería, digamos, es ese antecesor que, pues, digamos, a lo largo de los siglos ha continuado y que ahora, digamos, no resurge, pero sí, digamos, se mantiene vivo en esta institución caballeresca, en estos caballeros. Podemos hablar, como digo, también como caballería simplemente como una construcción cultural, como un discurso ideológico, más allá, digamos, de que represente un grupo social o una forma de hacer la guerra, sino como una serie de valores que, digamos, adornan a todos aquellos que hacen esa actividad profesional. No, digamos, no solo se definen por luchar a caballo, por ser caballero, sino que quienes lo hacen tienen una serie de valores positivos, la lealtad, el valor, la prodigalidad, la generosidad, que, digamos, en cierta manera son una evolución de un ideal de conceptos, ideas que ya aparecían ahí como la prodomía, esa idea, digamos, de ser prohombres, de un cierto prestigio. Aunque, bueno, esto también es discutible. En cualquier caso, digamos, para el siglo XII ya el grupo de la caballería, digamos, puede ser reconocido desde el punto de vista social y sobre todo cultural, como una idea claramente asentada para los contemporáneos y que aparece de manera constante en todo tipo de fuentes. Y ya como grupo social, en el sentido de que, digamos, tiene una articulación jurídica, legal, ya es un estatus legal diferenciado, empezamos a verlo a partir del XIII. Para algunos autores, digamos, esta obra que ven ahí, esta Orden de Chevalerie, es un poema en francés antiguo, en la que, pues, un noble de Tierra Santa es capturado por Saladino y Saladino, pues, quiere conocer qué es la caballería cristiana, tiene esa curiosidad por saber qué es esa, digamos, institución que define a sus enemigos en Tierra Santa, y él le explica entonces qué es la caballería. Pues esta obra, que veremos luego con un poco más detalle, el ritual de investidura que presenta, para algunos autores ha sido considerado como una especie de aldabonazo que indica que la caballería ya ha llegado a la madurez. La idea de que ya, digamos, es una institución y es sobre todo, digamos, un discurso ideológico tan reconocible, tan armado, que ya puede crear obras como esta, en la que, digamos, se detallan con enorme precisión cuál es el ritual de investidura, qué es la caballería, a qué se dedica, qué valores la adornan, etcétera, etcétera. Aunque, digamos, esta es una idea que viene de Maurice King y que ha continuado por una línea de la historiografía, pero que en cierta manera también podemos confesar que es algo arbitrario. Si además lo vemos desde la perspectiva de la península ibérica, tampoco es una obra que aquí luego tenga especial trascendencia y que no hay, digamos, obra en castellano, no hay una copia. De hecho, lamento no haber podido incluir en la serie de materiales parte del Orden de Chevalerie porque no hay tampoco una traducción a día de hoy en castellano, lo que nos muestra, pues eso, el impacto relativamente escaso que ha tenido en la península. Les pongo imágenes, aparte por hacer más bonita la presentación. Aquí, digamos, intento que sean temáticamente relativas. Aquí simplemente quería mostrar cómo en obras del XIII ven el pasado, en este caso la vida de Eduardo el Confesor del siglo XI, con ojos presentes. Esta idea, como vemos, de una caballería que existía incluso antes, digamos, de que existiera la caballería como tal. Esta idea de la temporalidad de la caballería. Entro ya entonces un poco en este debate de manera más concreta sobre la caballería. Por un lado, ha habido una corriente historiográfica muy asociada con la escuela de Annals, que ha planteado que la caballería es sobre todo un grupo social. Es cierto que hay un componente ideológico, que hay una serie de valores éticos asociados a la actividad caballeresca, pero es sobre todo un grupo social. Claro, esta interpretación tiene mucho que ver con la revolución del año 1000, con esta revolución feudal que Georges Duby planteaba que
había sucedido y que otros autores pues ponían en cuestión, como vemos aquí como Barthélemy. No voy a entrar ahora en Honduras, sobre la revolución del año 1000, esta revolución feudal, esta, digamos, implosión del poder público carolingio y este aumento de la violencia feudal y la atomización en pequeñas células señoriales. Supongo que lo habrán visto en clase o lo han oído en otras ocasiones. Pero digamos que estas interpretaciones nos explican también estas diferencias a la hora de ver la caballería. Entonces, por tanto, Duby y luego Fleury, su discípulo, vean que estos miles, sobre todo se refería a un grupo social concreto, un grupo en cierta manera nuevo. Era un grupo que era una fusión entre los segundones aristócratas, campesinos enriquecidos, séquitos militares de los grandes aristócratas, que comportaban un grupo nuevo que ascienden socialmente por su capacidad militar. Una vez que este colapso de la autoridad regia ha tenido lugar, sobre todo en Francia, pues empieza a haber, digamos, estos caballeros que buscan la fortuna y que a través de su servicio de las armas ascienden socialmente. Este grupo, digamos, llegaría a fusionarse con la alta aristocracia. A finales del 12, principios del 13, aunque evidentemente hay diferencias dentro de este grupo, pero ya, digamos, son todos una nobleza. Una nobleza en que la idea del linaje, la idea de la sangre, la exaltación de la práctica militar, digamos, les une, más allá de las diferencias socioeconómicas que son evidentes. Esta visión tampoco es compartida. Barthélemy, en Francia, y gran parte de la tradición historiográfica inglesa, sobre todo quiere hablar de caballería como un discurso ideológico. Ve más difícil ver un grupo social que, digamos, asciende con la aristocracia y que, digamos, es el que crea o el que alimenta toda esta ética a su alrededor. Para estos autores, el concepto miles siempre se refiere a toda la aristocracia. Puede ser grandes magnates, puede ser pequeños caballeros, pequeños hombres de estos séquitos militares de la aristocracia, pero es un grupo, por muy heterogéneo que sea, único. Y también además muestra que tampoco hay un cambio ideológico tan revolucionario. Aunque, digamos, esta ideología caballeresca empieza a fraguar en el siglo XII, tiene unas raíces profundas. Hay ideas de época carolingia, sobre todo, digamos, a la hora de civilizar, entre comillas, la guerra, de la hora de los rescates, la hora del trato de los aristócratas rivales, que ya se pueden identificar en el siglo X. Entonces, por tanto, digamos, no ha habido un cambio político y social tan importante en el año 1000 y, por tanto, digamos, no ha habido esta revolución que da lugar a una nueva clase social. Claro, esto hablando sobre todo con la historiografía francesa. Si vemos en otros sitios, la idea de caballero es mucho más compleja. No voy a entrar en la península ibérica porque imagino que habrá más ejemplos a lo largo de las próximas ponencias, pero en el Imperio, en Alemania, por ejemplo, hay caballeros que no son nobles, que son de origen servil, como los ministeriales, aunque luego van a subir a la nobleza en el siglo XIII. Y luego en Inglaterra también, aunque la caballería se considera sobre todo un discurso ideológico, hay una clase social reconocible como caballeros. Tienen un estatus propio, tienen una renta, tienen unas funciones militares, también unas funciones judiciales en las shires, en las comarcas locales, y con el paso del tiempo incluso serán, digamos, representantes en el Parlamento. Así pues, frente a esta visión de la caballería como grupo social, existe una visión que, digamos, que no es contradictoria, que de hecho, digamos, los autores como Duby o Fleury no niegan la idea de una ética caballeresca, digamos, discurso ideológico para glorificar la acción de la caballería. El debate aquí está en otro aspecto, está, digamos, en el carácter secular o religioso de esta ideología y también, digamos, el triunfo, digamos, de esta capacidad de la Iglesia de imponerse, de civilizar a la nobleza, de imponer ese discurso más religioso. Es cierto que este discurso planteado así es un tanto simplista, nos muestra también, digamos, concepciones tradicionales de la evolución histórica. Parece que, digamos, todo lo previo a la modernidad, esta premodernidad es religiosa y hay una tendencia imparable hacia la secularización. Así que, digamos, lo lógico es que una ética religiosa, pues con el paso del tiempo cambia, y por otro lado también no son esferas separadas. Como vamos a ver, hay una concomitancia enorme entre los dos y tampoco hay ninguna oposición clara entre una caballería secular y otra caballería religiosa. Quizá en algún autor, como Bernardo de Claraval, sí se puede ver sin lugar a dudas una hostilidad a esta milicia, a esta malicia
como decía, en sus textos, y en cierta manera quizá podría interpretarse, aunque esto también es muy discutible, que las órdenes militares son una especie de respuesta a este fracaso de la Iglesia de poder, digamos, cooptar, poder, digamos, domesticar a la aristocracia e imponerle su discurso ideológico. Pero como digo, también esta interpretación es enormemente simplista. Sí es cierto que la Iglesia tiene un papel fundamental a la hora de formar esta ética caballeresca. Pues ideas que aparecen en el siglo XI, como la paz de Dios, luego posteriormente la idea de cruzada, esta legitimación de la nobleza, como los velatores, como estos defensores de la sociedad, sin duda ayudan a, digamos, crear una imagen positiva de la caballería y una ética. También, digamos, de nuevo, unida a esta interpretación del colapso de la autoridad pública en torno al año 1000, es una manera, digamos, en que los caballeros heredan el poder regio y la ideal regio de mantenimiento de la paz y el orden. Son entonces estos caballeros los que, legitimados por la Iglesia, se encargan de mantener la paz frente a esta caótica situación de violencia feudal indiscriminada. Esta es una visión que viene pues, desde Marc Bloch, incluso nos podríamos remontar a autores del XIX. Esta idea que esta Iglesia, en cierta manera, empieza a domesticar a esta aristocracia belicosa, la civiliza, aunque incluso autores que han hablado mucho de esta interpretación, como el propio Florit, consideran que siempre, digamos, el carácter secular de la caballería termina imponiéndose. Estas ideas laicas del linaje, del honor, sobre todo el carácter marcial, digamos, son más poderosas que cualquier influencia religiosa. En el caso de la historiografía inglesa hay incluso menos duda, o el propio Barthélemy. Ellos consideran siempre que la cultura caballeresca es algo completamente autónomo, o si no completamente autónomo, sí, digamos, que no tiene herencias con la Iglesia ni que nació originariamente en un mundo clerical. Y tampoco en la monarquía, lo que es más discutible, de nuevo, desde la perspectiva peninsular, como veremos al final. Aquí, digamos, otro problema que tenemos al analizar la caballería es que tampoco hay un análisis europeo de la caballería, porque también probablemente intentar pensar que la caballería como institución europea existía es una falacia. Hay diferentes caballerías y sobre todo también hay diferentes tradiciones historiográficas que han moldeado tanto la visión de la caballería que muchas veces el debate entre ellas es una especie de monólogos separados, porque tampoco hay, digamos, oposiciones o visiones completamente opuestas. De cierta manera son complementarias, aunque haya sus diferencias, pero tampoco, digamos, llegan a chocar sobre algo en concreto. De nuevo vuelvo a insistir en esta idea, digamos, de la caballería como grupo social o la caballería como ética, como discurso ideológico, son perfectamente complementarias y, digamos, no quiere decir que haya una oposición frontal entre ambas corrientes. Así pues, como digo, a fin de cuentas hay un consenso general, hay una idea de que la caballería, sea exactamente lo que sea, en torno a finales del 12 o el 13 es plenamente reconocible. Y aquí, por eso, como digamos, podemos acumular elementos que definen la caballería. Sería muy difícil encontrar una definición unívoca, pero podemos hablar de una profesión, el hecho de las armas, que esta profesión se define desde un punto de vista moral y un punto de vista ético, que está asociado a una forma de vida, como de los torneos, como se hablará, la vida en la corte, y que es un grupo además que se identifica a sí mismo. Se accede a través de una ceremonia de investidura y tiene elementos, sobre todo pues como la heráldica, para identificarse a sí mismos, para mostrar el linaje y, digamos, su identidad. Perdón. Así pues, entonces, en torno al siglo XIII, esta nueva nobleza cristaliza y la idea de caballería es central para, digamos, apuntalar esta nueva identidad de la nueva aristocracia. Perdón, tengo muchísimo calor. Sí. Con permiso, quizá estoy asfixiado, perdón. Estamos acostumbrados a dar clases con la mascarilla, pero ahora... Además, yo creo que estar sentado proyectas mejor la voz. Una imagen ya un poco más tardía, pero digamos la que podemos tener asociados todos con ese caballero, con esa identidad ya heráldica y linajística, y por supuesto luchando a caballo en un torneo. Muy brevemente, la caballería, digamos, no tiene una decadencia en la Baja Edad Media. Al contrario, realmente podríamos hablar de la Baja Edad Media en el momento en que la caballería explota.
Explota en el sentido de que, de una manera un tanto paradójica, por un lado empieza a ser un motivo de interés de mayores clases sociales y mayor parte de la población, que lee más de la caballería, que vive de esa manera del ideal caballeresco, pero al mismo tiempo también, digamos, es un ideal cada vez más restringido. Empieza a haber, digamos, mecanismos legales, también muchas veces meramente económicos, es muy caro, que intentan restringir el acceso a la caballería y hacerlo algo más elitista, para impedir que haya otros grupos, sobre todo estamos pensando en grupos urbanos, en esta nueva burguesía que se enriquece con este contexto de expansión comercial de la plena Edad Media, pueda acceder a esta caballería. No hay, por tanto, realmente una decadencia. Esta visión tradicional del otoño de la Edad Media, las famosas palabras de Huizinga, no quiere decir que la caballería se extinguiera. Simplemente, pues bueno, buscó otras formas de expresión y su definición pues fue cambiando. Pero digamos, es la Baja Edad Media la edad de oro de los grandes torneos, de unos ceremoniales de investidura enormemente lujosos. Y también, digamos, la caballería sigue siendo una forma de interpretar la política y la guerra de la Baja Edad Media. Los grandes conflictos de este periodo, la Guerra de los 100 años, la Guerra de las Dos Rosas, la Guerra Civil Castellana, he incluido un par de capítulos de la Crónica de Pedro I de Ayala, la que nos hablan muy bien de esta ideología caballeresca asociada al Príncipe Negro. Lo siento, no puedo detenerme ahora, pero bueno, si alguien luego quiere comentar algo de ellos, luego en turno de preguntas podemos detenernos con más tiempo. Pero lo que me refiero es que, digamos, este ideal caballeresco sigue muy vivo y sirve para explicar la política y sirve para explicar la guerra, a pesar de, como digamos, sea una caballería quizá diferente. Y ya en los últimos siglos de la Edad Media, sobre todo a partir del XV, empieza a haber el gran debate sobre qué es la caballería, en el sentido de es nobleza de sangre, es algo de virtud, y muy relacionado con esto la capacidad o no de los monarcas de crear caballeros. Crear caballeros en el sentido de que pueden, claro, ennoblecer. Sintetizándolo mucho, podemos decir que las monarquías ganan este debate y que a finales del siglo XV, en los principales reinos occidentales, la idea de que los monarcas pueden nombrar caballeros y, por tanto, nobles, es más o menos canónica. Digamos, pueden controlar el acceso al grupo, con comillas. Pero, sobre todo, aquí lo que quiero incidir en este final, que no hay, digamos, esta expansión del poder regio de la Baja Edad Media, no significa una decadencia de la caballería feudal, no significa una desaparición, no hay, digamos, una oposición antagónica entre nobleza y monarquía y, por tanto, tampoco no hay una oposición antagónica de la monarquía frente a este ideal de caballería. Hay que pensar que es un ideal, en cierta manera, compartido y que podemos interpretarlo quizá más bien como que la monarquía absorbe o se apropia, en cierto sentido, de este ideal de caballería más que, digamos, enfrentarse a él o oponerse. Perdón. Otra imagen muy bonita, aquí es de la batalla de Crecy, imaginada 70 años después, curiosamente representado como un choque a caballo, aunque bueno, si conocen bastante la batalla de Crecy, pues digamos, uno de estos bandos, el inglés, luchó desmontado, pero bueno, de nuevo esta imagen cómo la caballería alimenta esta imaginación del siglo XV y es la que sirve para interpretar pues, el conflicto político y la forma de hacer la guerra, aunque digamos tácticamente fuera muy diferente. También se nota que la obra es francesa porque la heráldica del monarca inglés de Eduardo III solo aparece con los leones y no aparece con la flor de lis. El inglés ganó, pero bueno. La caballería, claro, si es una institución, si es un grupo al que se accede, se definiría también entonces por tener una ceremonia de investidura que permite entrar a ese colectivo. No me quiero detener mucho en la importancia del ritual, pero muchos autores como Philip Book, etcétera, han hablado sobre, digamos, la dificultad también además de interpretar estos rituales, cómo estos rituales reflejan relaciones de poder. Lo que sobre todo quiero llamarme es que, frente a esta imagen que tenemos de la cultura popular, de la ceremonia de investidura, esta evidentemente fue importante, pero no hubo una ceremonia de investidura única. La ceremonia de investidura fue enormemente diferente y es prácticamente imposible encontrar dos ceremonias idénticas. Los elementos son muy reconocibles, es cierto que probablemente cualquier contemporáneo que leyera o viera una ceremonia de investidura en otro sitio, o 20 años después de otra, la reconocería y la identificaría como tal, pero es cierto que eran muy diferentes. No había, digamos, un protocolo de caballería claro y diáfano. También hay bastante debate sobre, digamos, el origen de esta ceremonia.
Tradicionalmente se ha planteado que es un origen muy religioso, digamos, asociado en esta idea, digamos, de la Iglesia como domesticadora de la aristocracia, de estos valores cristianos de la caballería, en la que el clero bendeciría una espada del altar y estos caballeros la tomarían y se ceñirían el cinturón de la milicia, el cingulum militia. Digamos, estos milites entonces serían bendecidos por la Iglesia y se comprometen a proteger la Iglesia, a defender a los pobres y a mantener la paz. De nuevo, esta idea, digamos, que en este contexto de explosión del Imperio Carolingio, de debilidad del poder regio, son estos caballeros los que asumen esta potestad regia. Recientemente, autores como Lieberman plantean que probablemente el origen de esta ceremonia fuera más secular, que no tuviera ese componente religioso. Estudiando sobre todo ceremonias del siglo XI, plantea que esta ceremonia caballeresca tuviera que ver mucho más como un ritual de entrega de armas a hijos de grandes aristócratas y que tuviera más que ver con una ceremonia, digamos, de mayoría de edad, en la que estos jóvenes guerreros adquieren el cinturón de la milicia, adquieren las armas como símbolo de llegada a la edad adulta y la capacidad de, digamos, desempeñar su función militar como guerreros. No quiere decir que sea, digamos, un grupo social concreto. Claro, de nuevo lo relacionamos con estas diferentes interpretaciones del grupo de la caballería. En este sentido, podríamos entonces ver que no es un milite, es un grupo social claro, y también, por otro lado, que esta idea de que el discurso caballeresco está asociado a la élite aristocrática y no a este grupo de segundones que medra por el servicio de las armas, es una manera de reforzarlo, que es cierto que el discurso se perfecciona en el siglo XII, pero que hay una continuidad con la época tradicional. Con la época anterior, perdón. Tradicionalmente sí que se considera la primera investidura caballeresca la de Godofredo de Anjou en 1128, a manos de su suegro Enrique de Inglaterra, aunque sí es cierto que es una narración mucho más tardía. Está escrita 50 años más tarde, por lo que probablemente Jean de Marmoutier proyectara la imagen de estos finales del siglo XII a la ceremonia que había sucedido 50 años atrás. Lo que sí es cierto que cuando analizamos diferentes tipos de ceremonia, vemos que la Iglesia dotó a esta ceremonia de un carácter sagrado. En muchos aspectos podríamos hablar de un sacramento. De hecho, muchos autores, pues como se verá en las próximas sesiones, también hablaban de la caballería como si fuera un sacramento. Todos nuestros elementos que muchas veces seguramente habrán leído o habrán visto en series, digamos, muestran ese carácter religioso, la vigilia en la noche de antes, la oración en el altar, la bendición de las armas, juramentos, las misas, etc. Sí, de nuevo, pues claro, habría una mezcla que probablemente sería tensa, porque como vemos, estos rituales siempre intentan reflejar unas relaciones de poder, con otros elementos seculares, como la pescozada o el espaldarazo, ese, digamos, como grupo que sirven para acceder a este grupo y que también, digamos, sirve para mostrar una dependencia respecto a la persona que te ha investido caballero o tu padrino o quien te ha ceñido el cinturón de las armas. Estas relaciones políticas que también existen y que, digamos, se complementan a este discurso religioso. Por cierto, qué gusto, que como he mejorado. Muchas gracias. ¿Cómo se nota el otro? El otro ventilador, vamos, es que la barra de vino, vamos, se me ha subido así. Como digo, pues no he conseguido encontrar una versión española de la Orden de Caballería, así que he tenido que describirla en castellano, digamos, de todo el ritual que el noble Franco le explicaba a Saladino. Aunque luego Saladino no recibe el espaldarazo, porque claro, entraría en la caballería y es musulmán, eso no estaba permitido. Pero bueno, no entro en mucho detalle, pero sí pueden ver cómo todo está repleto de enorme simbolismo, que tiene un carácter religioso muy marcado, pero si lo comparan con los otros documentos que tienen a su disposición, como por ejemplo la brevísima ceremonia que aparece en el libro de Alexandre, en la que no hay una mediación religiosa ninguna, es una comunicación directa con Dios y tiene un carácter además también laico, aunque como digo no quiero separar ambas esferas. Y esto también se ve claramente en las partidas, en las que, digamos, el carácter político de vinculación
entre la persona que dirige la ceremonia de investidura y el nuevo caballero, los padrinos, y luego además la idea de naturaleza, que es fundamental, como veremos, para, digamos, esta idea de una caballería asociada a la monarquía, plantean ceremonias completamente diferentes a este orden de chevalería. Y si buscan otras fuentes o encuentran otras lecturas, seguramente verán variaciones, pero bueno, como digo, son pese a todo elementos reconocibles, elementos muy parecidos. Tampoco, como digo, hay muchas visiones de la caballería, pero tampoco son concepciones antagónicas. Es difícil encontrar imágenes de investidura caballeresca. Si buscan además por Google van a encontrar sobre todo cuadros del 19, imágenes románticas de cómo era la investidura. Y bueno, aquí sobre todo está la marcada por esta idea típica de ceñir el cinturón de las armas, no se ve, aunque aquí también está con las espuelas. Es llamativo además que sean reyes, pero bueno, en la historia del Grial pues todo puede pasar. Muy brevemente, estas pinceladas también de temas que luego se van a ver con mucho más detalle. Digamos, esta aparición de la caballería refleja también cambios en la forma de hacer la guerra. La caballería pesada adquiere un papel fundamental en los siglos premedievales. Es una, digamos, caballería muy, muy costosa. Se han hecho cálculos, que yo también creo que son muchas veces muy arbitrarios, que hablaban de, por ejemplo, se necesitaban 150 hectáreas de señorío para poder mantener un caballo, el armamento y el par de caballos, digamos, de apoyo que cualquier caballero necesitaba. Bueno, pues realmente dependería mucho de la riqueza de las tierras, de la zona, etc. También, digamos, hay bastante mito sobre la caballería pesada. Tradicionalmente se considera que, digamos, la plena Edad Media es la edad de oro de la caballería pesada y a partir del siglo XIV la infantería empieza, digamos, a hacer pedazos a la caballería y hay una revolución militar que ya, digamos, apunta a lo que va a llegar en la modernidad. Esto también es discutible. La infantería sigue teniendo siempre un papel fundamental en la práctica de la guerra, no solo en asedios, son fundamentales, también incluso en cabalgadas o en propias batallas campales. Pero sí es cierto que esto nos muestra el sesgo de las fuentes. Las fuentes ven la guerra como algo exclusivo de la aristocracia, de esta nobleza, es, digamos, una actividad honorífica, por eso solo, digamos, este grupo elitista es quien la practica. Cuando normalmente se ve a otros grupos sociales en este tipo de fuentes, se les suele ver como, normalmente, en término negativo, si no aparecen directamente obviados por completo. No voy a hablar de los torneos, de los que se hablará mucho más en este seminario mañana, y también pinceladas muy breves de esta idea de la cultura cortesana, muy asociada a la vida caballeresca. Todos estos ideales muy expuestos muy claros en la literatura de la época, sobre todo a partir del siglo XII, estos ideales que esperan al caballero, este ideal de la corte como el lugar de civilización. En las novelas de caballería, el caballero siempre sale de la corte, siempre va al bosque, ese lugar incivilizado donde suponen las aventuras, por contraste a este mundo cortesano, donde está la civilización, donde están, digamos, los modales, la vida culta. Y también, bueno, simplemente una pincelada, aunque no me puedo entrar en detalle, digamos, nuevos trabajos como los de Louise Wilkinson intentan además poner en valor el papel de la mujer en la cultura cortesana, planteando que no sea simplemente, digamos, pues ese objeto de devoción que aparece a veces en la literatura, o digamos, ese trofeo de los torneos, sino que muchas veces, pues, en diferentes formas, pues como patronas de torneo, por la importancia que tiene el linaje con la nobleza, como transmisoras de sangre, tienen un papel mucho más activo en esta formación de la nobleza y en esta cultura cortesana. Sí, aprovecho para poner una imagen que es bastante curiosa, es una funda de un espejo del asalto al Castillo del Amor. Hay, digamos, referencias desde el siglo XIII de este tipo, digamos, de torneos o actividades en el que, digamos, pues que se hacían castillos de madera y grupos de doncellas los defendían de los caballeros que la atacaban. Y, digamos, las armas pues solían ser flores, frutas, y es un tipo de actividad que lo encontramos en unas cuantas fuentes. Digamos, lo ponía también para mostrar, digamos, que esta cultura cortesana o estos torneos tenían unas vertientes muchas veces un poco más desconocidas. Y la pieza, bueno, está en el Victorian Albert Museum y como ven es preciosa. Un par de pinceladas, solo también de literatura y caballería, porque de esto se verá mucho más en las próximas sesiones. La literatura, pues bueno, siempre tiene este carácter dual que tiene cualquier texto escrito. Por un lado refleja la realidad o intenta reflejar la realidad del presente y al mismo tiempo la modela.
Las obras de caballería reflejan pues estos ideales o que se consideraba que era la caballería en ese momento y al mismo tiempo también hablan de un ideal que aspiraba y que los lectores, digamos, empezaban a cambiar su propia idea, concepción de la caballería al leer estas obras. Tiene muchísimas formas y simplemente pues quería hacer un recorrido un poco breve por algunos de ellos. Los temas, pues bueno, los más conocidos son los del amor cortés, pero también la idea de cruzada es fundamental. Las relaciones feudo-vasalláticas son uno de estos temas también constantes en nuestra literatura. Y es cierto que, digamos, sobre todo esta literatura muestra que una ética caballeresca como tal no existe, sino que hay muchas éticas caballerescas y hay una serie de valores que entran muchas veces en tensión y en conflicto. A veces tradicionalmente se hablaba, digamos, que el amor cortés, pues, digamos, había acabado con este ideal religioso, pero bueno, realmente habría que hablar más bien de esta, digamos, tensión, de cómo una serie, digamos, de valores, como podría ser, digamos, los deseos individuales, el amor, tenían, digamos, que compaginarse con la fe, con el bien de la comunidad, con las obligaciones políticas. Repaso, como digo, de obras pues, que conocen, que seguramente de las canciones de gesta, estas obras épicas, sobre todo la canción de Roland es la más conocida, ahí tienen pues, un par de ideas, digamos, típicas de estas obras, las quizá aún más conocidas los romances y novelas de caballería. Las fechas son un poco arbitrarias, pongo el siglo XVII por incluir el Quijote, pero quizá podríamos continuar mucho más y hasta podríamos incluso discutir si las novelas históricas de hoy siguen siendo también novelas de caballería, en cierta manera, pero bueno, también, digamos, sería un poco forzar la definición. Por supuesto, cuando hablamos de estas obras pensamos en la tabla redonda, pensamos en el Grial, pensamos en Arturo. El rey Arturo es un personaje enormemente popular, existe de antes, probablemente quizá la obra de Godofredo de Monmouth a principios del XII es quien le da cierta carta de naturaleza a este rey britano, que pudo haber existido o no, probablemente no, a finales del Imperio Romano o a principios del siglo VI. Vale. Es discutible. No, hago pequeño inciso, no sé si han visto, dice, el castillo de Tintagel en Cornualles, que, bueno, claro, dice, esa es la dignificación del patrimonio histórico. Han hecho una estatua que dicen que es como un rey, pero claramente Arturo, aunque no se atreven ahora a decirlo. Han hecho ahí en la roca hay una inscripción de Merlín, hay una espada clavada en la piedra, y claro, es una polémica porque es un castillo que ya tiene su propia historia, es un castillo del XIII, y dice que parece que no hay otra manera de poner en valor el patrimonio histórico que tenemos que convertirlo en un parque temático. Y que, digamos, ya no hay suficiente historia como que, digamos, haya que inventarla. Pero bueno, también es cierto que, digamos, Tintagel sí está muy asociada a la novela artúrica y se puede jugar con ese también patrimonio inmaterial. Pero bueno, Arturo, pues bueno, ha tenido tantas reencarnaciones, digamos, el que empieza a convertirlo en canon es Cristian de Troyes, en la segunda mitad del siglo XII, pero claro, sobre todo el Grial es expandido por Robert de Borón, y el que quizá crea la visión canónica de Arturo que nos ha llegado a nuestros días y que ha sido reproducido es probablemente Tomás de Mallorca, que coge todas esas obras anteriores y crea, digamos, pues quizá el Arturo, no voy a decir definitivo, porque Arturo nunca se acaba, pero el Arturo que va a servir de modelo para sobre todo las obras de cultura popular del siglo XVIII en adelante, que es La Morte de Arturo, que, claro, curiosamente también refleja su época. Es una visión de un Arturo muy influido por la Guerra de las Dos Rosas y es un Arturo en el que la artillería, por ejemplo, pues también aparece, asediando castillos, que digamos también nos choca un poco con la visión tradicional de Arturo. Tratados de caballería, como el célebre de Ramón Llull, Christine de Pizan, un bestseller del siglo XV. Las crónicas de la época, Jean de Froissart, a la hora de narrar la Guerra de los 100 Años, va a darle un toque caballeresco a todo su relato. De hecho, Froissart, bueno, es bastante conocido porque buscaba a los nobles caballeros que participaban a las batallas y les entrevistaban. Se hablaba incluso que era común que los grandes nobles, tras participar en campañas, buscaran si estaban en la corte por el Froissart y tenían ganas de contarles sus hechos para que los pusiera por escrito y quedaran reflejados. Obras que circularon muchísimo en sobre todo en la corte inglesa, en la primera fase que estuvo Froissart y luego en el norte de Francia. Y simplemente, pues bueno, por dar pincelada, porque obras que a veces tampoco se conocen, pero que también nos hablan de este ideal caballeresco desde otros puntos de vista. Hay parodias, como hay también sátiras,
la historia de Sertopas, una pequeña historia entre los cuentos de Canterbury, de Chaucer, o el que yo no conocía hasta ponerme a preparar esta ponencia, debo confesar, el Torneo de Tottenham, una obra anónima del siglo XV, en la que, de manera satírica, un grupo de campesinos compiten por la mano de la hija de un juez local, de un RIF, que observa todo el torneo pues acariciando su mascota, que es una gallina. Es una manera, pues bueno, también de ridiculizar la aspiración de estos grupos sociales a convertirse en caballerescos, pero también puede haber una crítica velada, digamos, a esta cultura de la competencia o cultura cortesana, mostrando quizá a veces un poco lo absurda que puede ser. Digamos, siempre pues la literatura, la interpretación puede ser, digamos, siempre más interesante a veces incluso que el propio texto. O bastante, digamos, las lecturas y metalecturas pueden ser varias. Como tengo un poquito de tiempo, ¿no? Sí, más o menos unos minutos. Pues damos unas pinceladas, aunque tampoco sea en la profundidad que quisiera y que mereciera, sobre la caballería en Castilla. Esta, digamos, además nos sirve a retomar algunos de estos temas que hemos estado viendo. La caballería en Castilla es bastante peculiar, se sale en cierta medida de lo que podría ser la caballería canónica. Claro, también es cierto que cuando hablamos de canon siempre parecemos que la historia medieval es Francia y todo lo que no sea Francia es la periferia o digamos lo que se sale de la norma. Pero en cualquier caso la caballería, digamos, mientras que en Europa aparece en el siglo XI, en Castilla no empezamos a ver manifestaciones caballerescas probablemente pues hasta finales del siglo XII. Es además una caballería que nace muy asociada al contexto de fortalecimiento del poder regio. Y estas primeras manifestaciones caballerescas están muy asociadas a la monarquía. En dos momentos, sobre todo, en los dos reinados de Alfonso VIII, cuando se adoptan los modelos intelectuales cistercienses y cuando empezamos a ver ya, digamos, la idea de caballería, el ritual de investidura caballeresca, y luego con Alfonso X, que como Rodríguez Velasco dice, reinventa la caballería. Crea una caballería, digamos, no de la nada, porque hay una tradición anterior, pero sí es cierto que le da un sentido diferente y que no tenía ni en Castilla ni casi quizá en ningún otro lado en ese momento. Hasta la segunda mitad del siglo XIII, las referencias a la ceremonia de caballería en Castilla son muy escasas y son muy escuetas. Normalmente encontramos frases. La idea de ceñirse la espada o ceñirse el cinturón, este cingulum de la militia. Encontramos esta ritual en el libro Alexandre, en el Cantar de Miocí. Ahí Montaner, por ejemplo, señala que esta frase que es tan célebre, que todos hemos oído alguna vez, cuando se refiere al Cid, el que en buena hora ciñó espada, esta idea de ceñir espada es la idea de en qué buena hora fue nombrado armado caballero, esta idea de ritual de investidura. Estas ceremonias se multiplican, luego a partir de 1250, las partidas, digamos, crea lo que es una especie de canon, un canon que luego realmente no se va a seguir, sobre todo va a ser un canon que muchos autores van a reinterpretar o rechazar, dependiendo de lo que sea. Y simplemente, bueno, les menciono algunas de las principales investiduras caballerescas que hay en el siglo siguiente, que como ven no son tantas. Luego ya a las finales del XIV y el XV sí, digamos, el tema de la caballería va a explotar y la literatura sobre la caballería va a multiplicarse. Pero hasta entonces luego tampoco hay tantas referencias. La monarquía, digamos, castellana le dio una enorme importancia a la caballería y fue, digamos, la que introdujo entonces entre la élite este concepto, esta idea. Es para ellos una posibilidad de moldear a la clase dirigente, digamos, a moldear a la aristocracia, haciéndoles partícipe de esta caballería, de este grupo exclusivo. Y por otro lado, la ceremonia de caballería se va a convertir en una manera de proyectar el prestigio personal del monarca. Y ellos van a estar obsesionados, y es cierto, realmente no hay quizá el parangón en otra de las monarquías occidentales, por la ceremonia caballeresca y sobre todo por nombrar caballeros. Esta idea de que la persona que nombra caballeros adquiere un vínculo con su caballero, que es una muestra de las relaciones de poder, va a estar claro en las ceremonias caballerescas que vamos a ver desde el reinado de Alfonso VIII. Alfonso VIII probablemente tuvo una investidura caballeresca, pero bueno, quizá también le estamos dando más importancia a algo que solo aparece en un documento de Carrión, que es apenas una línea en la que habla que fue en el altar de San Zoilo donde él cogió las armas de la milicia. Podría estar muy relacionado con esta idea, digamos, de mayoría de edad, porque es cuando cumple 14 años, luego además va a haber la primera curia, que más o menos oficialmente le va a nombrar mayor de edad.
Pero sí, digamos, esta idea de que él coge las armas y que no hay una ceremonia como tal para evitar vinculaciones, sí nos muestra ya cierto interés quizá en la caballería. Pero es llamativo que no se luego menciona ni en las datas de los privilegios, ni en ningún otro documento, ni crónicas posteriores, esta ceremonia en San Zoilo. 20 años después, en cambio, en la curia de Carrión, ahí Alfonso IX sí ya tiene una idea más clara de la caballería y sí del potencial que tiene para proyectar su imagen. Él va a investir caballero a su primo, Alfonso IX de León, y a Conrado Stauffen, que por el Tratado de Seligenstadt va a ser su yerno porque se va a casar con Berenguer, aunque luego el matrimonio nunca va a llegar a tener efecto. Y es una investidura que he mencionado en las cronísticas y que además se utiliza para datar los privilegios rodados, los documentos más prestigiosos emitidos por la Cancillería castellana. Durante años se va a recordar que ese fue el año en que Alfonso VIII invistió caballero a estos dos grandes magnates. Algo similar vemos también con Fernando III, con, digamos, su matrimonio en Burgos y que está precedido por una ceremonia caballeresca. Una ceremonia caballeresca también muy sencilla, en la que él mismo, digamos, se ata el cinturón de la milicia, la propia espada. Los privilegios rodados recalcan esta idea, además de que no hay ninguna dependencia personal, él mismo, como ven en latín, es el que se ata el cíngulo, aunque Jiménez de Rada, probablemente de manera nada inocente, sí recalcaba que él tomó la espada solo, pero fue Berenguela quien se la ciñó, que probablemente nos muestra ese influjo de su madre, incluso en los primeros años del reinado y bueno, probablemente casi toda su vida. Esta idea de la caballería y esta obsesión por nombrar caballeros también la vemos con Alfonso X, el que impone a Enrique III de Inglaterra en el Tratado de Toledo, está negociando sobre la Gascuña, pero una de las cláusulas es que Alfonso tiene que nombrar caballero al heredero, al príncipe de Eduardo que se va a casar con su hermana Leonor. Tiene lugar la ceremonia en Burgos, en las huelgas, y los privilegios rodados durante todo un año, entre octubre del 54 y el 55, además el momento en que más privilegios rodados se emiten, están datados en esta fórmula que vemos. En la era 1293-1255, el año en que don Eduardo, el hijo primero y heredero del rey de Inglaterra, recibió caballería en Burgos del rey don Alfonso. Esta importancia de la caballería, pues quizá alcanza en cierta manera su punto culminante con la ceremonia de coronación y de investidura de Alfonso XI. Me encantaría entrar en detalles sobre esta ceremonia porque es fascinante y además es un tema que me interesa y que le tengo especial cariño. Pero simplemente sintetizando, perdón, hay un error tremendo, no es en el 22, es en el 32, ahora que lo veo, es en 1332 la ceremonia de coronación. Pues en la primera parte el rey va a Santiago en romería y es investido caballero por el apóstol Santiago en persona. Hay una estatua en las huelgas de Burgos, Santiago del Espaldarazo, que parece ser la que se utilizó en la ceremonia. Hay debate sobre ello y algunos autores consideran que no fue esta estatua. No quiero entrar en detalle porque bueno, sería muy largo y además también bastante polémico. Pero sí, sobre todo, mostrar, digamos, la originalidad de la respuesta de Alfonso XI de buscar una solución para evitar cómo, digamos, tiene que mostrar una dependencia política de alguien. Normalmente los reyes castellanos, si podían, pues eran investidos caballeros por su padre cuando eran infantes, como así parece ser que fue el caso de Alfonso X, pero Alfonso XI, cuyo padre muere con un año, pues tiene que encontrar esta solución. ¿Quién mejor que el apóstol Santiago en persona para, digamos, nombrarme caballero? Y bueno, luego él crea la Orden de la Banda, de la que seguramente se hablará más en esta clase, y nombra caballeros a los principales nobles, aunque otros, los principales rivales del monarca, se niegan a ello. Acabo ya simplemente con un par de pinceladas de esta evolución en Castilla, porque este sería un tema muchísimo más largo. Esta idea de la caballería asociada a la monarquía, que crea, digamos, Alfonso X y que Alfonso XI renueva con la Orden de la Banda, va, digamos, a ser cuestionada primero en esa época con otros autores como don Juan Manuel, que va a ver la caballería como un sacramento, aunque luego en el libro de las 3 razones tiene una versión diferente. La idea esa de la autoinvestidura le empieza a gustar, seguramente porque él pensaba que si Alfonso la hizo él, ¿por qué no? Él que no había sido investido caballero podía hacerla también o podía, digamos, ser acorde a su dignidad. Pero, digamos, hay también de los caballeros de Burgos, visiones, digamos, desde las élites urbanas, pero ya del finales del 14 Ayala empieza a hablar de una nueva caballería que empieza a tomar modelos franceses, modelos italianos, en la que
la idea de la caballería romana y la idea de la virtud empieza a ser fundamental para definir la caballería. Y es lo que va a ser el gran debate sobre la caballería en el siglo XV, que no me quiero extender, pero bueno, quizá la obra de Diego Valera es quizá el autor más prolífico, pero no el único, hay muchísima producción sobre, digamos, qué es la caballería, quién tiene derecho a nombrar caballeros, quiénes son los caballeros, por qué se definen los caballeros, etc. En el que estas ideas romanistas y este conflicto entre la virtud y la sangre son los elementos centrales. De cierta manera se puede considerar quizá que estos tratados de caballería empiezan a potenciar esta visión romana, esta visión de la virtud, y que esta visión caballeresca, feudal, tradicional, de la sangre, si se quiere, aristocrática, empieza a buscar su refugio en otro tipo de obras, en las novelas de caballería. Y así quizá podríamos seguir hasta encontrarnos con el Quijote. Y pues por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención y espero que les haya resultado de interés. Bueno, pues ha sido, creo que, una intervención interesantísima. Y bueno, estamos planteando el tema de ruegos y de preguntas. Entonces, si les parece a los alumnos, pueden ir haciendo las preguntas, pero las contestaremos al final. O sea, al final de todas las ponencias haremos una ronda en la que, bueno, pues las preguntas que me vayan mandando ustedes a mí al chat, yo las transmitiré a los ponentes y las iremos contestando, si les parece. Entonces, hacemos un pequeño receso, director, y... no había ninguna de momento. Hacemos. Tenemos tiempo. La ceremonia de Alfonso XI. Sí. Bueno, la ceremonia de coronación se supone que tiene lugar en dos fases. Hay, por un lado, una romería a Santiago, la que el rey va y es nombrado caballero por el apóstol, y luego vuelve a Burgos y en las huelgas es ungido y él mismo toma la corona y luego coge la otra corona y se la pone a su mujer. Polémicas hay varias. Empezamos por la primera. La primera, que es la más reciente, autores como Francisco Hernández, de momento él está solo, plantea que realmente no hubo peregrinación a Santiago, sino que toda la ceremonia tuvo lugar en Burgos y tuvo lugar en la capilla de Santiago. ¿Cuáles son los argumentos de Francisco Hernández? Digamos que las pruebas para ir a Santiago son circunstanciales. No hay ningún documento emitido por Alfonso XI en Santiago. Y, digamos, solo hay un hueco como de 15 días, que sería lo que le tendría que dar tiempo al monarca entre ir a Burgos e ir a Santiago. Hay también unos documentos de Murcia muy interesantes en los que la ciudad se compromete a mandarles almendras, otros productos para la romería a Santiago, aunque luego al final no los envía. Él también dice que podría ser porque, digamos, se cancela el viaje. Aunque es probable, los propios documentos hablan de que, digamos, es para que, digamos, esas rentas, ese dinero se utilice para reparar la muralla. La prueba de Francisco Hernández es muy sugerente, porque además, digamos, tiene sentido, si se quiere hacer una ceremonia pública, hacerlo en Burgos en vez de Santiago. Pero es cierto que las pruebas circunstanciales, bueno, porque muchas veces la Cancillería suele estar cerca del monarca, pero entre comillas. Digamos, es muy probable que la Cancillería estuviera en Burgos, se quedara en Burgos emitiendo documentos y que el propio monarca fuera a Santiago y le diera tiempo a volver más que en esos 15 días, que realmente no daría tiempo. Porque, digamos, se podía quedar perfectamente la Cancillería. También puede haber documentos que no se hayan emitido, porque la Cancillería emite muchísimos más documentos y la mayoría de los que tenemos son privilegios. Por eso es muy probable que incluso, si no toda la Cancillería, parte de ella con sellos, con oficiales, se fuera con el monarca a Santiago. Yo sé que, digamos, aún soy de los creyentes de la ceremonia de Santiago en el escepticismo. Luego la otra polémica es sobre la estatua en sí. Aquí yo realmente, debo decir que he tenido fases como Picasso. Yo he tenido fases en las que veo claramente que es el Santiago al espaldarazo, otros que soy muy escéptico y ahora estoy un poco volviendo a creer. Aquí, pues, Rosa Rodríguez Porto y Linehan son quizá los grandes defensores de que es la estatua, de que es una estatua articulada. Y luego patrimonio lo considera como tal, el patrimonio nacional no lo han cambiado. Y luego hablan de esta restauración, de que realmente es una virgen transvestida del siglo XVII, que se la pinta como el Santiago para probablemente hacer representaciones teatrales que representen esta caballería, que es la idea de Eduardo Carrero, sobre todo.
Yo leí el artículo de Eduardo Carrero y sí me parece, bueno, aquí lo que pasa es que yo no soy experto en arte. Y, digamos, los restauradores son los que tendrían que dar la palabra si esta es una obra, digamos, artísticamente del 14 o cómo se hizo la restauración. Él plantea que a lo mejor la investidura fue simbólica. Y digamos, la pescozada de Santiago fue simbólica el que estuvo en el altar. A mí eso ya me parece excesivo llevarlo. Porque además, digamos, no sé, digamos, quizá tampoco hay que leer la crónica de una manera literal. Pero sí es cierto que la pescozada, digamos, es un elemento tan importante del ritual caballeresco que parece difícil que si se hace no se lleve a reproducir de una manera u otra. Bueno, claro, dice, la pescozada, digamos, es cuando dice, es una bofetada, como una especie de colleja o golpe, dice que sirve, digamos, carácter mnemotécnico, es para que, digamos, el caballero recuerde su juramento que ha hecho para la caballería. Otras veces, a veces se sustituye por el espaldarazo. Pero bueno, en Castilla la pescozada tiene tradición literaria. Así que no sabría qué decirla. A mí me gustaría creer que el Santiago de las Huelgas es el que se utilizó para la ceremonia. Yo también creo que quizá hubo una ceremonia literal. A mí lo que sobre todo me sorprende más de la ceremonia es que solo aparece mencionar la crónica de Alfonso XI y luego la gran crónica de Alfonso XI. Es algo que, bueno, también Linehan en su momento lo dijo, parece que se hace un poco oculta, el papado nunca, digamos, protesta por una ceremonia en la que, digamos, se salta, claro, todo este ritual clásico porque la corona no está ungida, él se la pone a sí mismo, es una muestra de autonomía política clara, y sobre todo que luego, digamos, no se mencionen otras obras o que no se utilice, sobre todo a mí me llama la atención que no se utilice los privilegios rodados, que no se utilice como fórmula de datación. El año en que el rey fue coronado, fue investido caballero en Santiago, que además en el 32 hay un pico de privilegios rodados. Después del 26, el año, que es lo normal porque hay mayores confirmaciones, es el inicio del reinado, es lo que me llama la atención, que habiendo tantos privilegios rodados en el 32, no se mencione, no se utilice para la data la caballería. Pero bueno, también hay, digamos, ceremonias que simplemente valen por su valor efímero, simplemente es una manera de mostrar, pues, bueno, pues todos estos problemas han terminado, el último de la cerda está aquí poniéndome las espuelas mientras voy camino de las huelgas, todos estos problemas, estos pecadillos de mi linaje han desaparecido y, digamos, el único rey soy yo, que además esto también lo habla Francisco Hernández, como la tumba de Fernando de la Cerda en las huelgas probablemente fue pintada en este momento y se cambió el motivo heráldico para, digamos, quitarle esa reclamación que podía tener al trono, al linaje de la Cerda. Hay una en el chat que es que me la acaban de pasar, pero tenía problemas para comentarme ahí. Bueno, te dan las gracias, te felicitan por la magnífica exposición, cosa que me adhiero completamente, aunque seas castellano. Y aquí pregunta un alumno que, en términos generales, ¿quiénes tenían la potestad de nombrar caballeros? ¿Cómo evolucionó esta adjudicación de dicha autoridad? Uf, pregunta difícil. Normalmente, digamos, caballero solo podía nombrar a alguien que fuera caballero. Es la primera norma, entonces, solo un caballero podía ser. A que sí, digamos, don Juan Manuel, digamos, él en el libro de las 3 razones cambia la idea de la caballería y él hace una justificación muy extraña y muy compleja de por qué su linaje tiene derecho a nombrar caballeros pese a él no haber sido nombrado caballero. Pero en teoría la primera norma es esa, solo un caballero puede nombrar caballero. Claro, ¿quién podía ser caballero? Pues todo el mundo y solo unos pocos, en teoría. Al final, digamos, hablamos de la restricción del acceso. Seguramente al avanzar la Edad Media, la baja Edad Media, la restricción a la caballería sería mayor, las ceremonias serían mucho más caras y solo hablaríamos de la alta nobleza. También es cierto que es muy curioso que muchas veces los altos nobles se da por hecho que son caballeros, que ellos ni se preocupan en tener su propia ceremonia de investidura. Grandes aristócratas, grandes reyes sería lo habitual, pero en teoría cualquier otro caballero podría nombrar caballero, sería la respuesta. Aunque, como decimos, bueno, con muchos peros y con muchas notas al pie. Pues me dice que no hay ninguna pregunta más. De todas maneras, yo voy a rescatar ahora el chat todas las que hayan planteado y en la última ronda pues las metemos. Y pues magnífica exposición y enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a las 6 en punto retomamos de nuevo el seminario. Muchas gracias.